entonces puede ser necesidad y deseo. Lo que nos mete en problemas es tener deseos que no son necesidades y luego querer decirle a Dios, bueno, Señor, ¿por qué no has saciado esta necesidad en mi vida? Cuando ni siquiera se trata de eso. Así que uno de los errores que cometemos es confundir en nuestra mente los deseos y las necesidades. Un segundo error es sacar una promesa bíblica de su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a tomar un versículo bíblico fuera del contexto de lo que dice para interpretarlo a nuestra conveniencia. Hay muchas personas que toman un versículo y lo sacan de su contexto y dicen, pues lo que significa es esto. No. Escuche lo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Alguien dirá, la Biblia dice que Dios enderezará mis veredas. ¿Dios dice eso? No, lo que dice es, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no creer que me las sé todas, reconócelo en todos tus caminos, confiemos en él, obedezcámoslo y él nos ayudará. Si sacamos un versículo bíblico de contexto, lo que sucede es que ya no significa lo mismo. ¿Me escucha bien? Dígame amén. Este es un grave error que muchas personas cometen. Ciertamente no deseo que caigamos en ese error. La gente siempre cita este versículo así. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y omiten en Cristo Jesús. En predicaciones anteriores les he pedido recitar este versículo y han omitido el final. Les dije, ¿y la última frase? Tuve que preguntárselo 3 veces. ¿Y la última frase? Precisamente de eso se trata ahora. Pero quizás alguien diga, tengo necesidades en mi vida, sé lo que dice Pablo, ¿por qué Dios no ha provisto? ¿Por qué no ha saciado mis necesidades? Estamos de acuerdo en que Dios puede suplirlas. Estamos de acuerdo en que Dios es íntegro. Él no solo tiene el poder de hacerlo, sino que también cumple lo que promete. En toda la Biblia vemos que cumple sus promesas. Entonces, ¿por qué no provee para mí? Acabo de responderle. Es por nuestra relación con Él. Si vivimos en pecado y desobediencia a Dios Todopoderoso, no podemos esperar que Él supla nuestras necesidades. Y la razón es que andamos en pecado no porque seamos personas malvadas, sino porque vivimos en desobediencia y eso lo sabemos. Entonces, si Dios dijese, veo tu pecado, ve tu petición, de todas maneras te la concederé. ¿Qué significaría eso? Si Dios concediera la petición, eso significaría mucha tensión, que Dios estaría afirmando nuestro error, que podemos vivir en pecado, pedirle a Dios, ignorará nuestro pecado y de todas maneras concederá nuestra petición. Eso no lo va a hacer. Quizás alguien diga, conozco a muchas personas que andan en pecado y aún Dios le provee para ellos. No es así. Ellos pueden manipular y hacer lo que sea para llenar sus necesidades, pero eso no significa que no logren hacerlo. Lo que significa es que ellos no estarían satisfechos, ni felices, no tendrán paz en su vida, tampoco experimentarán gozo genuino ni seguridad. Además, la mayoría de estas personas perderán gozo. La verdad es que al decir, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tiene que ver con nuestra relación con Él. Si esto no fuese cierto, entonces Dios estaría afirmando que podemos vivir en pecado, pedirle algo y de todas maneras Él no lo concederá y no es posible. Quisiera asegurarme de que entendemos este versículo. Si andamos en integridad, lo importante es esto. Una conducta sin tacha no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué significa en integridad? Si una persona es íntegra, significa que es recta. Si andamos en integridad, andamos de una manera que es agradable a Dios. No significa que seamos perfectos, sino que nuestro corazón se inclina a Dios, deseamos agradarle. Nuestro deseo es que nuestra vida sea de obediencia a Dios, que Él pueda usarnos de alguna manera. Es un corazón íntegro. Ser personas honradas, personas de integridad, queremos ser obedientes a Dios. Una razón por la que tenemos necesidades insatisfechas es porque andamos en pecado, en culpa, desobediencia ante Dios, y por eso Él no provee. Pero a quienes andan intachablemente no les quitará el bien, dice el salmista, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hay una segunda razón y es esta. No le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades. En Marcos, capítulo 11, el versículo 24, es muy importante. Y dice, por tanto os digo que
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá todo lo que pidiereis. Hay otro versículo que dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si hoy le pidiese que pensara en cuál es la necesidad que desearía que Dios supliera en su vida ahora mismo, ¿cuál sería? Si sabe cuál, levante la mano. La mayoría no sabe cuál sería esa petición. Entonces, fui un poco astuto, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos, Señor, necesito que me bendigas. ¿Sabe Dios lo que queremos decir? Sí lo sabe, pero Él espera que se lo digamos. No tenéis porque no pedís. Escuche, Dios no nos dice, pedid y algo sucederá, sino pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, debemos ser específicos en lo que pedimos. El último punto que quisiera tratar, que pienso que es muy importante, y es otra razón por la cual tenemos necesidades insatisfechas, es porque no confiamos en Dios. Así de sencillo. Pero, ¿qué significa confiar en Dios? Le pido, sé que me escucha, tengo la certeza de que ha confirmado en mi corazón que lo hará, luego vivo con la seguridad y confirmación en mi corazón de que Él proveerá lo que me falta. Si se lo pido y verdaderamente tengo la certeza de que Él me escucha y el tiempo indicado llegará, ¿qué sucede? Puedo tener la seguridad de que lo he recibido. Es un trato hecho entre Dios y yo. Dijo, pedid, lo hice. Mi enfoque está en Él, no en la petición. Confío en Él. Alguien dirá, pero aún no lo tienes. En su tiempo. Lo que nos mete en problemas es que no lo recibimos cuando queremos y dejamos de creer. Decimos, confía en Dios, creí en Él, esperé 2, 3, 4 semanas, un mes, todavía no lo tengo, ¿todavía sigue orando? No, lo olvidé, tal vez no sea su voluntad. Dios no actúa de esa forma. Él dice, confía en mí, pide conforme a mi voluntad, pídeme algo que yo desee para ti, que desee hacer por ti. Pídeme, ten fe en que te he escuchado, con fe que te he escuchado, con seguridad, dándolo por hecho. No hay otra interpretación para ese versículo. También dice en Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es cierto. Pero llega un momento en nuestra petición, cuando nuestra fe está en el nivel más bajo. Sé que Dios puede hacerlo. Muchas personas están en ese nivel, allí viven. Creo que Dios lo hará. Estamos hablando de la fe que lo da por hecho. Se lo pedimos, Él dice sí, lo queremos. Luego, ¿qué haremos? Obedezcamos a Dios y veámoslo actuar. Lo veremos en acción. Dejemos que Él escoja el canal, dejemos que escoja el tiempo, pero démoslo por hecho. Es decir, si lo tengo, ya no discuto con Dios al respecto. Puedo andar en paz perfecta porque Dios lo prometió y Él cumple sus promesas. Puedo vivir en paz porque mi Padre Celestial sabe cuál es el mejor momento para que yo lo reciba. Entonces, cuando le digamos, Señor, aún no lo tengo, ¿cuántas personas han dicho, pues, oré? ¿Y qué pasó? Nada, pero claro, que si ocurría algo, Dios estaba tratando de llamar su atención, tratando de corregir algo en su vida. Nada ocurría porque su enfoque estaba en su necesidad en lugar de centrarse en Dios. Pensemos en esto. Si nos comprometemos a ser obedientes a Dios, Él dice que no nos quitará el bien, ya que su voluntad es bendecirnos. Entonces, ¿por qué seguimos igual? No es por Él. Examinémonos y digamos, Señor, corrígeme, indícame, ¿qué anda mal en mí? Porque tengo esta necesidad y deseo que la suplas. Está bien, Señor, reconozco que soy impaciente, lo quiero ya. Así de una vez dígaselo, Señor, soy impaciente, lo quiero ahora mismo, no entiendo, me siento frustrado, angustiado por esto. No me gusta cuando alguien me dice, en verdad, ha orado, pero Dios no ha contestado su oración, me siento avergonzado, Señor, lo dejo en tus manos. Deseo entregarlo a ti y decirte, confío en ti, no en mí, sino en ti, que tú eres quien dice ser, ahora te veré actuar.
Por eso Él nos dice, no os afanéis por el mañana. ¿Por qué lo tiene bajo control? Permítame preguntar, ¿en qué momento en su vida Dios no ha actuado? ¿En qué momento en su vida Él se ha quedado dormido y ha dejado de operar? Él está trabajando continuamente. No lo escuchamos como deberíamos, no lo vemos actuar, no lo obedecemos. O sea, Dios actúa en cada instante de nuestras vidas sin excepción. ¿Sabe lo que Él tiene en mente? No es si recibiremos esto o aquello. Él tiene en mente hacernos semejantes a su Hijo. Él nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mientras nos preocupamos de esto, aquello y lo otro, por lograr esto y por saciar tal necesidad, ¿qué tiene Dios en mente? ¿En qué piensa? En transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios tiene lo mejor para sus hijos, pero debemos hacerlo a su manera. Pablo dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, basándose en nuestra relación con Él, no solo como creyentes, sino si andamos en integridad, en obediencia a Él. Así de sencillo. Bueno, quizás alguien diga, a mí no me suena sencillo, pero pensemos en lo que elemental que son estos puntos. Tenemos necesidades si somos seguidores de Jesucristo. Tenemos un Padre Celestial comprometido a ser nuestro proveedor. Él lo hará en su tiempo, a su manera, lo hará de la manera que más contribuya a su meta primordial para nuestra vida, que es conformarnos a su imagen. Quizás alguien diga, quiere decir que si Dios me diera un nuevo auto, eso sería conformarme a su imagen. Sí. ¿Qué pasa? Nos postramos en gratitud y adoración, le decimos que no somos merecedores de la sorpresa que Él nos da. Por ejemplo, si somos padres, recordamos lo que queríamos en Navidad, cuando ya tenemos todo listo y dejamos que nuestros niños salgan de sus dormitorios, ellos vienen corriendo y ¿qué sucede? Están muy emocionados de recibir justamente lo que querían, entonces nos abrazan. ¡Oh, qué bueno que pensaste en esto! Y no se te olvidó. Pongámoslo en términos divinos. ¿Se alegra Dios? Sí. ¿Se deleita cuando nosotros estamos sorprendidos y deleitados? Sí. De lo contrario, Dios sería impersonal y no podríamos confiar en Él para nada. Él es Dios admirable y desea lo mejor para nosotros si lo aceptamos. Padre, cuán agradecidos estamos de que seas tan paciente con nosotros. Te pido que grabes este mensaje en lo profundo del corazón de todo el que lo escucha, porque muchas personas se encuentran necesitadas de tantas cosas. Gracias por ser quien eres. Nunca nos has fallado. Siempre puedes proveer en toda y cada situación, sin excepción. Puede suplir nuestras necesidades, que se trata de algo material o algo emocional o algo físico. Siempre estás listo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quizás usted aún no sea creyente y se pregunta, ¿cómo se aplica esto a mí? No se aplica. Hasta que no esté dispuesto a recibir a Jesucristo en su vida para salvación de sus pecados, basándose en lo que Él hizo en la cruz, aún no se relaciona con el Padre Celestial y no puede esperar su provisión. Por ejemplo, sería como esperar que un desconocido, que viva a 100 kilómetros de usted, que supla sus necesidades, pero no tiene ninguna relación con usted. Una vez que sea creyente, todo cambia. Puede hacerlo al pedirle a Dios que perdone sus pecados y al decirle que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Quiere que sea su Padre Celestial, que le entrega su vida a Él. Todo cambia. Le pido a Dios que usted lo haga, sea quien sea, donde quiera que esté. Quizás diga, bueno, ¿qué promesa tengo? Escuche esta promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyéndolo a usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto, si usted también lo está. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
¿Qué podría yo llegar a ser? ¿A dónde debo ir? ¿Qué podría yo